Si bien la historia de las ideas es relativa en general a disciplinas y ciencias, religiones y creencias, es de reconocer que ha disfrutado especialmente de fuertes desarrollos en las modalidades de historia de las ideas estéticas, campo en el que interrumpe durante el último cuarto del siglo XIX, por obra de Menéndez Pelayo e Historia de las ideas políticas. Habitualmente se reconoce a la historia de las ideas un parentesco metodológico con la literatura comparada, y en general la comparatística. En cualquier caso, la historia de las ideas no debe ser confundida con la historia del pensamiento ni con la historia de la cultura, aunque sin duda contribuye decisivamente a estas y en tanto que especificación cualificada, según sus particularizaciones de sentido disciplinar, también evidentemente contribuye a la historia de las ciencias y diversos ámbitos del saber. El pensamiento ha sido definido como si ocurriera en dimensiones distintas a la objetiva. El pensar estaría conformado por procesos internos no susceptibles de observación. Esta traba metodológica fue superada en las teorías de Skinner y Vygotsky. Skinner propuso la introducción de estímulos objetivos en la cadena de respuestas en el pensar. Vygotsky enfatizó la paulatina intervención de instrumentos en la estructuración de conductas del pensar, principalmente del lenguaje. No obstante, estas definiciones caracterizan al pensar como una autogeneración de estímulos con muchas similitudes a los estímulos internos. Cantor define al pensamiento como la manipulación de conductas implícitas y manifiestas, pero el concepto de manipulación hace recordar enfoques mentalistas. Rives señala que el pensar es un tipo especial de relación de la cual participa la conducta. Los seres humanos tenemos una limitada capacidad de correr, trepar y nadar, y sin embargo hemos colonizado buena parte de la Tierra. Nuestro cerebro es el más complejo que se conoce y se ha ido desarrollando para dotarnos de ingenio, imaginación y creatividad, de manera sobresaliente frente a otras especies. Lo hemos aplicado en cosas básicas y cotidianas, como buscar comida, refugio o compañía, y también nos ha permitido desarrollar el arte, la ciencia o la filosofía. Hemos inventado objetos y métodos de trabajo, los hemos puesto a prueba y si eran útiles los hemos ido mejorando progresivamente. Nuestros inventos han fracasado a menudo, pero la perseverancia nos ha llevado a superar las dificultades y finalmente a innovar. La capacidad de innovar, es decir, de introducir cambios con éxito, es una de nuestras principales características como especie. Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado y su cerebro es su única arma, con la cual puede defenderse. Se describe el pensar como autosustitución referencial. Sustituir equivale a transformar. ¿Qué significa tener la capacidad para desligar conductas particulares de su correspondencia funcional con las contingencias físicas presentes, y conforme a esto ser capaz de ligar estas conductas a circunstancias no presentes en la situación actual? Sin embargo, este tipo de interacción no necesita niveles sustitutivos referenciales, pues la sustitución, entendida como transformación de contingencias, ya está presente en interacciones más simples. Proponemos una definición alternativa del pensar, como el desarrollo de nuevos sentidos ante las situaciones. Además, se propone una metodología para el estudio del pensamiento. Esta es una variación del método de igualación a la muestra, presentando las conductas que conforman el pensar como alternativas a escoger para resolver las tareas. El método llamado igualar posibilitó mejores desempeños que el de igualación, además de ser uno de los más eficaces para facilitar avances cuando se introducen ítems de transición. Sin embargo, las diferencias no fueron significativas estadísticamente. En la actualidad, la creatividad ha tomado un espacio muy importante tanto en la vida personal, académica y social. Sin embargo, pocos saben qué es y qué la compone, presentando así diversas interpretaciones
y no todas muy correctas. Podemos describir a la creatividad como la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Para llegar a un pensamiento creativo adecuado debemos conocer sus características específicas, que son el perfeccionamiento, la resolución de problemas, valor y oportunidad, el futuro y la motivación. La creatividad es un proceso, no es un chispazo o un rayo de momento que pega en la cabeza y, como se dice así por decir, se nos prende el foco. Más bien es como Picasso solía explicar la inspiración. La inspiración existe, pero nos tiene que encontrar trabajando. El proceso creativo tiene sus etapas, no muy difíciles de comprender si se comentan, pero casi imperceptibles en nuestra realidad por cómo es que se muestra que el cerebro trabaja. El desarrollo de una idea puede ser detectando una necesidad no satisfecha, mejorando un producto ya existente con base en la combinación de conocimientos, reconociendo tendencias y percibir oportunidades donde otros no las ven. Las mediciones, tanto de la novedad como del valor, suponen conjuntos de criterios y escalas de valores muy difíciles de cuantificar, y lo subjetivo contamina irremediablemente al objetivo. Diversos autores en los tres factores siguientes para la evaluación de la creatividad: fluidez, flexibilidad y originalidad. No importa cuán brillante, inspiradora, potencialmente productiva, revolucionaria, práctica o astuta sea una idea, si uno no hace algo con ella, no vale nada. Tenemos que conocer al que nos va a comprar nuestra idea, para que el trabajo de seducción se pueda concretizar de una manera más efectiva. El lenguaje es una facultad propia de los seres humanos, instrumento del pensamiento y de la actividad, y el más importante medio de comunicación. Es un instrumento sumamente elaborado y complejo, organizado en diversos niveles, con el que los seres humanos pueden expresar verbalmente un número no limitado de ideas, sensaciones, situaciones, y que permite aludir a las cosas y situaciones en su ausencia. Con él reducimos y ordenamos las percepciones del entorno. Realidad. ¿Qué es la realidad? Es lo que es o existe de un modo actual u objetivo, por oposición a lo que es una apariencia, una ilusión o una ficción. Es meramente posible, ideal o subjetivo. Normalmente, y desde el sentido común, se entiende que lo real es aquello que pertenece al mundo en que vivimos y, por lo tanto, lo que existe en el espacio. Llamamos real no solo a lo que está obviamente presente a los sentidos, sino todo aquello cuya existencia externa podemos determinar como objetivamente independiente de nuestro pensamiento y de muestra de observación a través de una verificación intersubjetiva. Las habilidades cognitivas son las facilitadoras del conocimiento, aquellos que operan directamente sobre la información, recogiendo, analizando, comprendiendo, procesando y guardando información en la memoria, para posteriormente poder recuperarla y utilizarla donde y cuando convenga. En general son las siguientes: atención, comprensión, que son las técnicas o habilidades de trabajo intelectual; la elaboración, que son preguntas, metáforas, analogías, organizadores, apuntes, y la memorización o recuperación. En sí, yo considero que la más importante para mí es el cerebro como órgano para pensar. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía ya anteriormente, que cuando el ser humano nace, no nace con armas ni algo parecido a un método de protección, a cambio de eso, el ser humano nace con un cerebro que se desarrolla a medida que pasa el tiempo, el cual en el futuro se convierte en su arma principal, ya que éste nos permite pensar, y gracias a él podemos enfrentar al mundo exterior con todas sus capacidades, y la cual nos vuelve el ser más impresionante conocido en la Tierra.